que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ocupen sus asientos. En esta tarde, hermanos, vamos a tratar de desarrollar este tema que se llama ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? La pregunta del millón o de los muchos millones. Todo cristiano siempre se ha puesto a pensar y también se ha preguntado el por qué peca. A pesar de conocer y saber las causantes y las consecuencias del pecado, aún así, los creyentes, los cristianos, todos los que conocemos de Dios, nos hemos preguntado por qué seguimos pecando. Muchos tenemos diferentes maneras o conceptos de todo esto. Algunos creen que el cristiano no puede pecar ya. Algunos dicen que ya debe de ser perfecto. Otros creen o dicen que si peca también tiene perdón. También que si comete una falta, Dios le otorga nuevamente el perdón. Y así puede enumerar muchas diferentes maneras de pensar o conceptos de todo esto. A veces, hermanos, no es tan importante saber el por qué pecamos. Amén. No es tan importante a veces saber por qué pecamos. ¿Saben por qué se los digo? Porque no es tanto el que yo sepa por qué peco, sino las consecuencias trágicas que nos acarrea en nuestra vida espiritual y física el peso del pecado. Amén. Muchos cristianos se han preguntado y se siguen preguntando hasta el día de hoy, ¿por qué el cristiano o el que conoce de Dios o lee la Biblia o es pastor o es diácono, lo que tenga o cualquier ministerio que tenga, ¿por qué peca? Muchos han preguntado eso. Pero hermanos, te voy a contestar esta interrogante que tú tienes. Pero no te preocupes tanto del por qué pecas, sino las consecuencias que trae el pecar. Amén. Vamos a ver una ilustración. Cierto día un predicador, fíjense muy bien, acababa de invitar a sus oyentes a buscar a Dios. Les decía, busquen a Dios, arrepiéntanse, vengan a los pies de Jesús para que sus vidas sean transformadas. Él hacía la invitación y de repente un joven exclamó, usted habla del peso del pecado. Yo no lo siento, decía él. ¿Cuánto pesa? Él se preguntaba, ese joven decía, ¿acaso pesa 20 kilos el pecado? ¿Acaso pesa 100 kilos el pecado? Dígame usted, predicador, usted que está hablando del peso del pecado, ¿cuánto cree que pesa? El predicador le contesta a este joven, a ver, jovencito, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, fíjense bien, ¿lo sentiría él? ¿Lo va a sentir? Si usted le pone algo que pese 100 kilos sobre su pecho, ¿cree que lo va a sentir? ¿Un hombre muerto? ¿Por qué no lo va a sentir? Porque está muerto. Así fue la respuesta de este predicador. Pues bien, el hombre, escuche bien esto es importante, el hombre que no siente el peso del pecado, este hombre está espiritualmente muerto. Por eso no siente el peso del pecado. Hermanos que me están escuchando, hermanas que están aquí y los que nos están viendo, no te preocupes el pensar, la pregunta que te haces es el por qué pecas, no, sino pregúntate las consecuencias que trae y que el pecado tiene peso.
Amén. Y un hombre que está muerto espiritualmente, él ya no siente que peca. Él peca como para ganarse un concurso o una copa que le fueran a dar por pecar mucho. Ya no siente, ya no le duele. ¿Por qué, hermano? Porque está muerto espiritualmente. Ya murió, por eso no siente el pecado. Amén. Entonces, por eso este predicador le contestó a esta persona. Es una ilustración, hermanos, para que ustedes entiendan cómo está esto. Amén. La persona peca porque su naturaleza en sí misma es pecaminosa. ¿Cuántas veces usted ha evitado el no pecar? ¿Cuántas veces usted ha evitado de decir, no voy a pecar esta vez? ¿Cuánto tiempo aguanta? ¿Una hora? ¿Media hora? ¿2 horas? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Cuánto usted tarda para no pecar? Cada quien respóndase. Cada quien nos vamos a responder, porque sabemos que no estamos exentos de esto. Amén. ¿Saben por qué pecamos, hermanos? Porque la naturaleza en sí misma es pecaminosa. Amén. Sabemos y conocemos bien la historia de Adán y Eva, ¿sí o no? ¿Sí lo sabemos o no? Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por causa de Adán y Eva que pecaron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con nosotros? Por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, todos fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores. Ahora les pregunto, ¿Adán tiene la culpa y Eva? No, porque si tú hubieras estado ahí, en el huerto del Edén, ¿qué hubieras hecho? ¿Lo mismo o lo peor? ¿Sí o no? No me diga que no. No, yo no hubiera caído. Porque ya se sabe la historia bíblica. Pero si no lo supiera, si lo hubiera hecho. Como el día de hoy, ¿cuántas veces todavía caemos? Dios nos dice, hijo mío, no hagas esto, no cometas este pecado, no hagas aquello, no hagas el otro. ¿Y qué hacemos? Es como si nos dijera, no comas de ese árbol que está en medio del huerto, no lo toques, no lo comas, por favor, hijo. ¿Y qué haces? Lo comes. Es lo mismo que dice Dios hoy. Hijo, miren tus ojos por mis caminos, ándate mis caminos, anda en la senda antigua. Mira, hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme, anda por mis caminos, guarda mis mandamientos. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario. ¿Sí o no? Entonces estamos igual que Adán y Eva en el huerto. Nada más que ahora el huerto ya no es huerto, ya es el mundo. Y qué tentador se ha puesto la cosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué tentador se ponen las cosas cuando usted ve algo y dice, santo Dios. Al hacerle así, ya deseó y quisiera tenerlo. ¿Sí o no? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Amén. Porque por un hombre, por la desobediencia de un hombre, fuimos constituidos pecadores. Por eso pecamos. Porque todos traemos la genética espiritual ¿de quién? De Adán, hermanos. Puesto que Él es nuestro primer padre de la creación de Dios. Porque fue el primer hombre que hizo Dios. ¿Sí o no? Que formó. Amén. Además, es importante recalcar que Dios nos dio un libre albedrío. ¿Tú eres libre, sí o no? ¿O Dios te obliga a estar aquí? ¿Dios también te obliga a pecar? ¿O te obliga a no pecar? La carne. ¿Quién te hace pecar? ¿Dios? Pues que Dios no me ayuda, hermano. Es que le pido y le pido que ya no me deje caer en tentación y sigo cayendo. Y sigo pecando. ¿Pero qué culpa tiene Dios? Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Saben cómo? ¿Cuál es la manera de no pecar? De tratar de no pecar. No digo que usted va a ser perfectamente perfecto. ¿Sabe cómo lo puede evitar? Matando la carne. ¿Sabe cómo es matar la carne? El libro de Romanos lo dice. El que anda en el espíritu, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No puede satisfacer la carne. Pero el que anda en la carne, el
espíritu está muerto. Debes andar entonces ¿en dónde? ¿Cómo? En el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Lleno del poder del Espíritu Santo, para que puedas ser libre de estas tentaciones y de este pecado. A Cristo sea la gloria. Dale la gloria a Cristo, porque Él es grande. Entonces, hermanos, tenemos este libre albedrío, tenemos este derecho o esta libertad de elegir, fíjense bien, de escoger a quién queremos obedecer. ¿Sí o no? Tú tienes libertad de escoger a quién quieres servir. ¡Wow! Excelente, ¿no? No. Dios nos dio esta libertad. Usted, si está en la congregación o los que nos están viendo, ¿por qué usted asiste a una congregación? ¿Por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué usted va a cierto lugar? ¿Por qué usted va y adora a Dios? ¿Por qué ustedes están aquí, están alabando a Dios y escuchando su palabra? ¿Por qué? Porque ustedes lo eligieron. Porque bien, hubieran dicho no voy, como muchos se quedaron en casa, es que está una tormenta terrible y no puedo salir porque me puedo enfermar, y decidieron no salir. ¿Sí o no? Tenemos libertad, gracias a Dios. Amén. Dios nos dio un libre albedrío de elegir, de escoger a quién queremos obedecer. Unos escogen servir a Satanás, otros escogen servir a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, nosotros solamente tenemos dos voluntades. Apúntelo. Acuérdense, con este dedo le estoy marcando dos voluntades. ¿Saben cuáles son? Si eliges servir a Dios o a Satanás. Solamente hay dos voluntades. Tu voluntad puede ser servir a Dios o servir a Satanás. En el caso de Satanás, Dios les dio a todos, también los seres angelicales, libertad. Este ser llamado Lucifer, ahora Satanás, decidió, ¿qué cosa, hermanos? Apartarse, eligió ser adorado como Dios. Esta soberbia y rebelión fueron los primeros pecados de Satanás. ¿Saben qué significa la palabra pecar? Apúntelo, tomen nota si alguien está anotando, si alguien tiene donde anotar. ¿Saben qué significa la palabra pecar? Sencillo, facilísimo. Porque muchos dicen, a ver, hermano, quiero que me defina o me dé el significado de pecar. ¿Sí o no? ¿Saben qué significa esa palabra? Es sencilla. Transgredir la ley de Dios. Fácil. Transgredir la ley de Dios. Haga de cuenta usted, nosotros en cada país, en cada ciudad, en cada estado tenemos leyes, ¿sí o no? Cuando usted transgrede una ley, vamos a suponer algo fácil de tránsito, ¿qué pasa? ¿Qué se merece usted? Una sanción, una multa. ¿Por qué? Porque transgredió, desobedeció la ley del país, ciudad, estado donde te encuentres, o de tránsito. ¿Sí o no? Pues así es la ley de Dios. Cuando pecamos, transgredimos, desobedecemos la ley de Dios. Wow, tremendo, ¿no, hermanos? Entonces, es elegir o escoger lo que Dios no ha mandado. Así, para que lo entienda usted más fácil. Pecar es elegir, hermanos, lo que Dios no ha mandado. Es elegir o escoger lo que Dios no me ha mandado. Eso es pecar. Qué sencillo, ¿no? Tan sencillo que es. Bueno, entonces, hermanos, muchos también pecan. Ponga mucha atención aquí. Muchos también pecan porque no comprenden o ignoran la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Se vale eso? O sea, hay mucha gente que no conoce la Biblia y peca por ignorancia. ¿Cómo? Sí, peca porque no conoce la Biblia. ¿Sí o no? Hay gente que peca y hace mal y mal y mal y mucha maldad, pero porque no conoce a Dios, hermano.
¿Sí o no? Pero, ¿qué de aquellos que lo conocen y lo saben adecuadamente? También pecan. Entonces no es tanto porque no conozcan. Aleluya. Otros pecan porque la tentación es una situación en que la voluntad tiene que elegir entre dos opciones y sabe que es una opción buena y otra mala. ¿A poco no le pasa de eso? Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, ayúdame. No lo quiero hacer, pero la tentación es buena. ¿Sí o no? A veces también mamás que están aquí, los que nos están viendo, ¿saben qué he hecho? También han pecado por sacar ventaja. Llega el abonero y ¿qué le dicen a sus hijos? Dice mi mamá que no está. Porque la mamá le dice, dile al abonero que no estoy. Y la hija o el hijo va y dice mi mamá que no está. Pecó para sacar ventaja, ¿sí o no? Dicen unos, al fin se justifica lo que hice. El fin justifica los medios. Pero dice la palabra, no vende. Aleluya. O sea que a veces pecamos para ser ventajosos, para ganar algo según nosotros, pero sabiendo que fue una opción mala, aunque para sacar algo beneficioso, pero lo hicimos y fue malo. ¿Sí o no? Qué cosas, ¿no, hermanos? Pero esa es la triste realidad. ¿Sí o no? Pero uno se siente más atraído por la mala, ¿sí o no? ¿Por qué será? ¿Por qué por las cosas buenas no? Por ejemplo, cuando el hermano, el líder o el pastor, el que sea, el que esté encargado de una iglesia, le dice, vamos a congregarnos, vengan a la iglesia, vamos a orar, vamos a predicar, vamos a hacer esto. Nadie se aparece. ¿Dónde están? Porque las atrae más las cosas malas. Se quedaron unos viendo televisión, otros Facebook, otros chateando, otros haciendo cosas. ¿Sí o no? Y escoge la opción mala. El error de caer en la tentación no es un error de inteligencia. Fíjense, tanto como el ignorante como el inteligente peca, ¿sí o no, hermanos? O usted peca porque no sabe. Porque sepas o no sepas, de todos modos pecas. ¿Sí o no? Eso no tiene que ver nada con lo que sé o no sé, sino es de un carácter espiritual. En su naturaleza que quedó afectada por la desobediencia de Adán y Eva, hermanos. Tampoco no es un problema de debilidad de la razón. He aquí que muchos dicen, sí lo sabía. Si él conoce mucho, ¿por qué creyó? Si él era pastor, ¿por qué adulteró? ¿Cómo está eso? Si predicaba muy bonito, ahora ya se ve con una mujer y con otra y otra y otra. Y se metió con una hermana de la iglesia. Pero si era pastor, si era diácono, si era líder, si era el que ponía las mesas y las sillas, el que barría el templo, ¿y qué? Se congregaba, leía la Biblia, ayunaba, ¿y qué? Aleluya. Es que no se trata de esto, hermanos, amén, sino de una desobediencia que atrajo consecuencias hasta el día de hoy. Con esto terminamos. Solamente, aleluya, escuche bien, el poder de Dios y la sangre de Jesús puede romper todo esto. Denle la gloria a Cristo. Solo el poder de Dios y la sangre de Jesucristo puede romper esto y hacerte libre. Dale la gloria a Cristo. La persona sabe lo que hace, ¿sí o no? Por tanto, si no supiera, pecaría por ignorancia o por error, y por tanto no pecaría, pero sabe lo que hace. Para pecar hay que saber que uno está escogiendo la opción mala. No hay pecado sin mala conciencia. Así que, ¿por qué pecamos? Por nuestra condición espiritual, o por la desobediencia de Adán y Eva, por la naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, usted en esta tarde, si ha cometido un pecado, si ha fallado al Señor, si le ha ofendido, póngase de pie. Si le ha ofendido, si ha pecado
porque no conocía, o porque conocía, o porque haya hecho lo que haya hecho. Te doy una buena noticia. Mientras haya vida, hay esperanza. La Biblia dice en Primera de Juan, fíjense bien, 2:1, qué grandísima promesa para aquellos que han pecado. Pero no lo tomes como para decir, total, la sangre de Cristo me va a limpiar del pecado. Voy a pecar cuando yo quiera y voy a pecar con ventaja, con alevosía. Si eso tú haces, tú no eres cristiano. Porque el cristiano, él soporta la tentación, aguanta, y si llegas a caer, dice la Biblia, que todavía tiene perdón, porque se ha esforzado y ha luchado para seguir adelante. Si tú has pecado, la Biblia dice en Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Escuchen bien, si las escribo es para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, porque no va a faltar quien no peque. Por eso el apóstol Juan lo escribe, si alguno hubiere pecado. ¿A quién tenemos? ¿Quién es el que nos puede perdonar? No la Virgen María, no los santos, no un apóstol, no un discípulo, no el pastor, no la iglesia católica, no la iglesia evangélica, no el protestante. Nadie, ninguna religión. El abogado que te puede perdonar se llama Jesucristo. Dale la gloria al Rey. Bendito sea su nombre. Por eso el apóstol Juan dijo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dale la gloria a Cristo. Bendito sea su nombre. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Otra vez. Tú eres, me guardarás, con cánticos de liberación me rodearás. Ocupen sus asientos. Este tema que vamos a desarrollar se llama el refugio del creyente. El refugio del creyente. Wow. Qué difícil es, hermanos, a veces encontrar en estos días o en este mundo refugio, ¿verdad? Es difícil encontrar un lugar donde usted se pueda sentirse seguro. Usted sale a la calle y usted va con mucha inseguridad. Usted quizás va a cierto lugar de viaje o donde quiera que anda, siempre se ha sentido, o ha sentido más bien, inseguridad. Y quizás no ha encontrado un refugio exacto para lo que busca. Amén. La trayectoria también del cristiano tampoco es nítida como el sol. Amén. El cristiano también tiene sus épocas de oscuridad y tormenta. Muchos de nosotros queremos vivir una vida de tranquilidad, una vida de refugio, una vida donde podamos estar cómodamente, donde nada nos afecte, donde podamos estar felizmente. Pero lamento decirte, hermanos, que nuestra vida cristiana no va a ser del todo color de rosa. Amén. Vamos a pasar momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de angustia. La palabra de Dios dice que sus caminos son agradables y sus trayectorias son de paz. Y todo esto es cierto. Pero en el cristianismo, hermanos, también ofrece felicidad del hombre mientras camina por las calles del polvo y plenitud total. Sin embargo, hermanos, la experiencia, aún la misma palabra lo dice, que el camino del justo es como la luz de ¿qué? De la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que mientras llegue ese día perfecto, aún todavía encontraremos algunas sombras en nuestras vidas. Amén. Es por eso que este salmista decía,
tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Esta es la promesa de Dios, que Él nos va a guardar en momentos difíciles. Pero no quiere decir que no pasemos momentos difíciles. O sea, no estamos exentos a sufrir. Y a veces el sufrimiento es parte de, hermanos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos. A veces es necesario pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Dale la gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, hay periodos en la vida que parece que el sol desaparece de nuestro camino. Y ciertas nubes comienzan hermanos, a remolinarse sobre nuestras cabezas y empezamos a ver todo oscuro, todo nublado y sentimos que no hay solución a nuestros problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted no ha sufrido, no ha llorado, no se ha lamentado, siente que no hay salida para su problema y no encuentra un refugio? Lo hemos vivido, lo hemos pasado. Pero hay momentos también que nos regocijamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay momentos de felicidad, hay momentos de abundancia, pero también hay momentos de escasez. Pero, hermanos, esto no debe de hacernos sentir mal, sino al contrario, como dice el Salmo 34:1. ¿Qué dice? ¿Cuántos se lo saben? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Llueva, truene, relampaguee, yo debo de bendecir al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Porque a esto hemos sido llamados, hermanos. No es que al cristiano le guste sufrir, pero es parte del proceso. Amén. Entonces hay momentos de regocijo en la presencia de Dios, pero hay otras veces parece que ni la vemos ni la sentimos. ¿Sí o no? A veces parecen los días como especiales. Hay días que, como dices, ay, qué bonito sol. Y otras veces que dices, no, hace mucho frío y penetra hasta mis huesos y no quiero salir ni de mi cama. ¿Sí o no? Hay días que son buenos cuando sale el sol, ¿sí o no? Caliente, dices, ay, qué bonito día, me voy a calentar en el sol. Y hay días que dices, ni quiero salir de mi cama. Así que hay días buenos y hay días malos. Amén. Dale la gloria a Dios por ello. Debemos de aprender a agradecer en las buenas y en las malas. Amén. Entonces, hermanos, hay días también cuando parece que Él nos lleva por delicados pastos y nos hace descansar. Y hay días también que parece que vamos en sombras de muerte. ¿Sí o no? Por eso el salmista, el Salmo 23, ¿qué dice? En delicados pastos me harás descansar, junto a arroyos de aguas. ¿Sí o no? Pero también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea que hay días que vamos por lugares lindos, sentimos bien, estamos bien, mucha felicidad, mucha paz, mucha tranquilidad, mucha armonía con la familia, besos a los niños, a la esposa, al hijo, etcétera, etcétera. Parece que todo camina bien y de repente parece que todo está mal. Pero esto es parte de. Pero, hermanos, la diferencia de nosotros es que nosotros tenemos un refugio. ¿Dónde está tu refugio? No los escucho. ¿Dónde se encuentra tu refugio? Muchos se refugian en la cantina, en los bares, con las mujeres, se refugian en las drogas, se refugian, ¿sí o no? Se refugian en distintos lados. Las mujeres se refugian en los hombres, o las hijas en papá y mamá, en donde quiera, pero menos con Dios. La diferencia del creyente es que él tiene un refugio seguro. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué cosa dice? Morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Dale la gloria a Cristo. Y debajo de sus alas estarás seguro. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, porque yo soy tu refugio, dice el Señor. ¡Aleluya! Así que, hermanos, aprendamos a refugiarnos en Dios
en las buenas y en las malas. Así es. Por ejemplo, cuando llueve, ¿en dónde se refugia usted para no mojarse? En una casa. Agarramos una sombrilla o paraguas, como le llaman, y nos cubrimos debajo de esa sombrilla para no mojarnos. Eso puede ser un refugio. ¿Sí o no? Y cuando nos llueve en la vida, y cuando nos moja en la vida, cuando sentimos más no poder, ¿en dónde te amparas y te refugias? No rápidamente acudo al doctor, al brujo, al hechicero, al que me lee la carta, los horóscopos, a ver quién me ayuda, a ver quién me auxilia. No, ¿verdad? Nuestro refugio, ¿quién es? Es Jesucristo o Jehová de los ejércitos. Dale la gloria a ese nombre, que es sobre todo nombre. Él sí se lo merece, porque Él en las pruebas y en las luchas, en mi lloro, en mi lamento, en mi tristeza, en mi dolor, en mi angustia, yo me he refugiado en Él y le he llorado, me he quejado a lo mejor, pero le he dicho: Señor, yo no tengo a nadie, a veces me siento solo, pero tú eres mi refugio. Dios, abrázame. Dios, ampárame. Dios, tócame. Dios, lléname de tu presencia. Dios, hazme sentir tu gloria. Te necesito, Padre mío. Y el Señor está a mi lado. Y como Jesús lo dijo en su palabra: yo estaré con vosotros. ¿Cada cuándo? De lunes a domingos, todos los días de tu vida. Bendito sea mi Señor. Amén. Por su grande amor. Amén. Entonces, hermanos, hay que entender que a veces pasamos por lugares buenos o por sombra de muerte. A veces uno siente extasiado mirando el hermoso cielo azul, y otras veces nuestra mirada o mi mirada coloca en el desierto seco y arenoso. Eso es, así pasa a veces. ¿Sí o no? A veces disfrutamos del agua dulce y cristalina, y otras veces nos vemos tomando las aguas amargas. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? O a veces la vida y sentimos un suave murmullo, y a veces protestamos diciendo: si fuera realmente hijo de Dios, esto jamás me estuviera sucediendo. Pero, hermanos, es necesario entenderlo, porque a través de la Biblia nos damos cuenta de que Dios no nada más nos ha prometido solo días claros y aguas dulces, sino también su promesa es que Él es nuestro refugio en los días malos. ¿Qué dice el Salmo 46? ¿Cuántos se lo saben? Denle vuelta a su Biblia y ahí dice el Salmo 46:1. Dios, aleluya, alabe a Dios, alábenle, hermano. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aleluya. Dios es mi amparo y mi fuerza cuando más débil me siento, cuando me siento solo, triste y agobiado. Él me ampara, y cuando siento que ya no puedo caminar, que fuerzas me faltan, Él da esfuerzo al cansado. Él le da fuerzas y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego dice: mi pronto o nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito Dios. ¿Quién más puede estar en los momentos de tu aflicción? ¿Quién es el que te puede amparar, el que te puede auxiliar en las tribulaciones? Dios, porque Él es mi refugio. Amén. Y esto nos hace descansar, hermanos, cuando entendemos que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén. A través de la historia, hermanos, bíblica, vemos que todos, escúchenme bien lo que voy a decir, que todos los servidores de Dios, profetas, apóstoles, han bebido del agua amarga. Amén. Todos han bebido del agua amarga. Los más estimados hijos de Dios han cargado en algún momento la cruz. ¿Sí o no? Jesús mismo lo dijo: jamás te engañó el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Descanse, váyase contento, no pasa nada. No, Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Tome, ¿qué cosa? No los escucho. Tome. ¿Y qué? Y sígame. Tome su cruz y
sígueme. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos, todos hemos pasado por algún momento triste. Ningún cristiano ha disfrutado una eterna o perpetua prosperidad. Escúchelo bien. Donde él diga que nunca ha sufrido, que no ha padecido alguna cosa. Ningún creyente ha tocado todo el tiempo el arpa bajo los sauces. Amén. Nadie. Todo creyente, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, han bebido cosas amargas en la vida. Pero, escuche bien, lo maravilloso es que en momentos así encontraron el verdadero refugio. No se fueron a la cantina, no buscaron a la mujer porque se quedaron solos. No, buscaron a Cristo, buscaron a Dios y se refugiaron en Él. Y ahora son felices. Dale la gloria a Cristo. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Porque muchas personas que no encuentran el lugar exacto, el vacío de su alma, ¿qué hacen? ¿En dónde se refugian? Pues en lo más fácil, en lo que daña al cuerpo. Y ustedes, las mujeres, ¿en dónde se refugian cuando se sienten solas? A veces a papá, mamá, si lo tienen todavía, o etcétera. Pero hermana, en el Señor, yo le digo una cosa: cuando usted se sienta sola, su refugio es Jesucristo. Escúchelo bien, ya no busque al hombre, ya no busque a su hijo, ya no busque otra cosa. ¿En dónde refugiarse? Busca a Cristo. Joven que estás aquí, si te han decepcionado, si te han herido, te han lastimado, el que te haya sido fiel e infiel, como sea, no, tu refugio no debe ser un hombre ni una mujer, debe de ser ¿en quién? Jesucristo. ¿En quién? Jesucristo. En Jesucristo de la gloria. Él es nuestro refugio. Bendito sea su nombre. En el día de angustia, bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, hermanos, el verdadero refugio es Él. Y en Él se refugian cuando estamos en medio de la oscuridad. ¿Saben dónde encontró Moisés a Dios? Siempre lo he dicho. ¿Por qué no lo encontró en el monte? ¿Por qué no lo encontró en cuando él estaba ofreciendo a lo mejor un sacrificio o adorándole? ¿Por qué no lo encontró en aquellos lugares? Por ejemplo, usted dice: yo voy a la congregación porque ahí voy a buscar a Dios, ahí lo voy a encontrar, o en la oración lo voy a encontrar. ¿Dónde lo encontró Moisés, hermanos? ¿En dónde? Cuando él necesitaba de él. ¿Saben dónde encontró a Dios? En la oscuridad. ¿Cómo es posible que Dios pueda estar en la oscuridad? Pues ahí es donde está más Dios. Cuando tú sientes que ya ni una luz te ilumina, cuando sientes que no hay salida, cuando todo parece ya nublado, ahí es donde está Dios contigo. Ahí es donde debes de buscarle. Cuando tienes o sientes más bien no tener ya nada en la vida, cuando sientes más no poder. Y se los digo por experiencia. Yo me he sentido tan mal a veces, hermanos, y no hay nadie a mi alrededor y estoy solo y siento que estoy solo. ¿Saben qué hago? Me postro de rodillas y empiezo a hablar con Dios y le digo: no hay nadie mejor que tú. Me refugio en Él, hermanos, le lloro. ¿Y saben qué sucede? Me levanto con gozo. Me levanto con ánimos, con deseos de vivir, de seguir adelante, porque Él es mi refugio. Porque Él me da todo y no necesito más. Dale la gloria a Cristo. Por eso, hermanos, refúgiate en Él. Tienes que entender el por qué nos pasan todas estas cosas. Lo que Dios está haciendo es que Él está trabajando. Amén. Está trabajando en tu carácter para que tú seas maduro, y no solamente que madures, sino también que estés firme y que puedas sufrir las experiencias que te pueda dar la vida. Te está ejercitando. ¿Para qué? Para que tengas fe y confianza en Él. Y necesitamos aceptar los vientos y las tempestades que vengan contra nosotros. ¿Por qué? Porque son herramientas de Dios, y mientras Él trabaja con esas herramientas, hermanos, Él va a ser mi refugio. Levántate en el nombre de Jesús, porque Él es tu refugio. A Cristo sea